has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo crees y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos y cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Good morning and welcome to Trinity Episcopal Cathedral in the heart of downtown San Jose. Muy bienvenidos a la Catedral de la Trinidad aquí en el centro de San Jose. My name is Julia McCrae Goldsmith and I have the privilege of serving as the priest in charge of this cathedral. Mi nombre es Julia McCrae Goldsmith y tengo el privilegio de servir como sacerdote encargada de esa congregación. And in that capacity, it is my great pleasure to welcome you to be with us in worship of God, and by all means, be with us with your own prayer concerns. Please feel free to write them in the comment section. También están bienvenidos a compartir sus oraciones y preocupaciones aquí en el chat, because we welcome you in every way that you are called to be here with us this morning. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." Let us confess our sin against God and our neighbor. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra,
por lo que by hemos what we have hecho done y lo que hemos and by dejado what we de have left hacer. undone. No te hemos We have amado not con todo loved el you with our corazón. whole heart. No hemos amado We a have nuestro not loved prójimo our como a neighbors as nosotros mismos. ourselves. Sincera We y are truly humildemente sorry, nos and we arrepentimos. humbly repent. Por amor For de the tu sake Hijo of your Jesucristo, Son, ten Jesus piedad de Christ, nosotros have mercy y on us perdónanos. and forgive us, Así tu that voluntad we may será delight nuestra in your alegría will y and walk andaremos in your por tus ways caminos para to the gloria de tu glory of nombre. your name. Amen. Almighty God, have mercy on you. Forgive you all your sins through our Lord Jesus Christ. Strengthen you in all goodness, and by the power of the Holy Spirit, keep you in eternal life. Amen. Amen. Lord, open our lips. And our mouths shall proclaim your praise. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y por los siglos de los siglos. Amén. La tierra es del Señor, pues Él la hizo. Vengan y adorémosle. Let us confess our faith in the words of the Apostles' Creed and in the language of our choice. I believe in God. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. The Lord be with you. And also with you. Let us pray again in the language of our heart. Our Padre Father nuestro, in que heaven, estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea Your tu kingdom nombre. come, Venga your su will be reino, done, on hágase earth tu as in voluntad heaven. en la tierra como Give en us el today cielo. our daily bread. Danos hoy nuestro Forgive pan us de our cada sins día. as we Perdona forgive nuestras those ofensas, who sin against you. así también nosotros Save us from the perdonamos time a of los que trial nos ofenden. and deliver No nos us from dejes evil. caer en tentación, For the kingdom y líbranos and the del power mal. and the Porque glory tuyo are es el reino, yours, tuyo es el poder y now tuya es la gloria, and forever. ahora y por siempre. Amén. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Govern and uphold them, now and always. De día en día te bendecimos, alabamos tu nombre perpetuamente. Lord, keep us from all sin today. Have mercy on us, Lord, have mercy. Señor, muéstranos tu amor y tu misericordia. Porque solo en ti confiamos. Confiamos. In you, Lord, is our hope. And we shall never hope in vain. O God, you make us glad with the weekly remembrance of the glorious resurrection of your Son, our Lord. Give us this day such blessings through our worship of you, that the week to come may be spent in your favor through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. La tierra es del Señor, pues Él la hizo. Vengan y adorémosle. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us heartily rejoice in the strength of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and show ourselves glad in him with songs. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hand are all the corners of the earth, and the strength of the hills is his also.
The sea is his and he made it, and his hands prepared the dry land. Oh, come, let us worship and fall down, and kneel before the Lord our Maker. For he is the Lord our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Let the whole stand in awe of him. For he cometh to judge the earth, and with righteousness to judge the world, and the peoples with equity. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Lectura de la carta a los Romanos 14. Reciban bien al que es débil en la fe, y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso. Hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios, para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. The Lord is full of compassion and mercy. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He forgives all your sins and heals all your infirmities. He redeems your life from the grave and crowns you with mercy and loving kindness. The
compassion and mercy. He satisfies you with good things, and your mouth is renewed like an eagle's. The Lord executes righteousness and judgment for all who are oppressed. He made his ways known to Moses, and his works to the children of Israel. The Lord is full of compassion and mercy. The Lord is full of compassion and mercy, slow to anger, and of great kindness. He will not always accuse us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our wickedness. For as the heavens are high above the earth, so is his mercy great upon those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our sins from us. As a father cares for his children, so does the Lord care for those who fear him. The Lord is full of compassion and mercy. El Santo Evangelio según San Mateo. Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que se vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en el cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar
y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pero tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara toda la deuda. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos la mano, iremos por el mundo cantar al amor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo llenará de amor y de paz, de amor y de paz, de amor y de paz. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez has sentido que la Biblia te está leyendo? ¿Sientes que está iluminando los rincones más recónditos de tu alma y pidiendo que te examines más de cerca? Las partes buenas y las que preferíamos no ver. ¿Con qué frecuencia debo perdonar?, preguntó San Pedro. Me ha hecho esa pregunta cientos de veces, pero por lo general he llegado a la conclusión de que debe haber algún límite razonable del perdón, especialmente cuando se trata de personas que me molestan. Sabemos quiénes son para cada uno de nosotros. Sabemos qué son para mí. Pero luego me tropiezo con este pasaje problemático. ¿Es posible que Jesús realmente me invite a practicar un perdón ilimitado? Hace muchos años, cuando estaba recordando una historia familiar complicada con un terapista, ella me dijo: eres demasiado rápida para perdonar a esa persona. Unos años después, cuando me estaba preparando para ordenación de sacerdote, mi director espiritual me dijo: debes perdonar a esa persona. La misma persona, por supuesto. ¿Cuán lejos tuve que viajar
en el viaje interior del perdón superficial a la reconciliación real para llegar a donde había comenzado. Debo perdonar. Debes perdonar. Todos debemos perdonar mucho más y más a menudo de lo que quisiéramos. Y jamás podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar debería provocar, por decir algo, una crisis de conciencia para todos los que alguna vez hemos dejado de perdonar, que por supuesto somos todos. Jesús enseña que debemos perdonar 70 veces 7 pecados, lo que en el sistema numerológico hebreo es como decir, debemos perdonar cada lástima que hemos sufrido, multiplicado por cada lástima que podamos imaginar sufrir. Cuando San Pedro le preguntó si debía perdonar hasta 7 veces, estaba ya sobrepasando sus límites personales. Y la respuesta de Jesús fue como si dijera que no hay límite en absoluto. Todo debería ser perdonado por nosotros, porque todo es perdonado por Dios. Esa es la costosa buena noticia del Evangelio de este domingo. Pero quizás incluso más costoso sea la noticia que el perdón no es lo mismo que la negación. Eso puede parecer evidente, pero déjame explicarlo un poco. Para mí, la diferencia entre la negación y el perdón significó un viaje de 5 años entre la terapista y el director espiritual. Para poder perdonar realmente, necesitaba conocer el hecho de que realmente me había lastimado. Lo que también requirió que reconociera el hecho de que realmente yo he lastimado a otros. Esta es la verdad de nuestra condición humana. Nos heríamos los unos a los otros y a la creación de Dios, sino por lo que hemos hecho, entonces por lo que hemos dejado de hacer. El perdón real no nos permite endulzar la tragedia de las relaciones rotas por el fracaso, la decepción o la traición. Podríamos decir que el perdón en sí mismo siempre se basa en una crisis reconocida y un dolor honesto, lo cual es un trabajo duro, sin importar si nosotros son los que pecamos o contra los que pecamos. Pedir perdón requiere humildad y un autoexamen radical, pero también lo hace la concesión del perdón. Perdonar significa que renunciamos al privilegio de amargura y al deseo de ejercer el juicio que pertenece solo a Dios. Estar dispuesto a perdonar o pedir perdón honestamente es un acto de valentía. Es bastante costoso
reconocer la crisis que exige nuestro perdón y aún más costoso todavía, dar y recibir esta gracia. Y sin embargo, el camino de la fe comienza así, porque el fruto del perdón no es tanto la resolución de un problema como la participación en el perdón ilimitado de Dios. La Biblia nos lee. Probablemente haya notado que la mayoría de nuestras lecturas litúrgicas de este año provienen del Evangelio de San Mateo. Un mensaje que se predicó por primera vez a una comunidad judía mesiánica que nació en medio de una crisis, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Conocemos esta historia aunque no lo sepamos, porque la estamos viviendo. Nosotros también somos un pueblo inmerso en crisis, un paisaje en llamas, un terreno tectónico inestable, una pandemia que ha minado nuestro sentido de confianza en la medicina y las instituciones de salud pública, un cuerpo político dividido. No faltan razones para la ira y el juicio. ¿Podríamos considerar las crisis que hemos enfrentado y que enfrentaremos, tanto los personales como las comunitarias y ambientales, como una llamada de atención y una invitación a un viaje más profundo con Jesucristo? San Mateo seguramente pensaba así. Y también San Pablo, quien lo consideró como el compromiso de toda la comunidad de seguidores de Jesús. El viaje más profundo con Jesús en la teología de San Pablo siempre significó un viaje más profundo hacia la comunidad, porque ese es el contexto en que practicamos el perdón y francamente el contexto donde practicamos todos los valores del reino. En el pasaje de la carta de los romanos a los romanos que escuchamos esta mañana, San Pablo parecía estar escribiendo sobre hábitos alimenticios conflictivos. Todavía tenemos mucha capacidad para hacer juicios sobre lo que comen los otros, pero no se deje engañar. San Pablo hablaba de conflictos mucho más profundos que la cuestión de si el vegetarianismo o el veganismo es mejor. Hablaba de cuestiones primordiales de identidad, las tradiciones y comunidades con que nos identificamos y las prácticas que indican que estamos más cerca de Dios. Por comida, sustituyan la política o el idioma o la raza o incluso hasta las fuentes de noticias preferidas. Y todo podemos reconocer cuán divisivo puede ser el juicio. Incluso el mismo Pablo era propenso al juicio, razón por la cual
es un predicador tan eficaz de la libertad en Cristo. Él conocía personalmente el costo del juicio y el poder del perdón. Pero por la gracia de Dios y el perdón de Ananías y los discípulos en Damasco, hubiera seguido siendo Saulo, perseguidor de seguidores inocentes de Jesús. Pero San Pablo sabía, por las experiencias personales más íntimas, que Dios podía liberarlo de su juicio. Amigos, amigas, dejen que la Biblia los lea. Dejen que busque las fuentes ocultas de sus propios juicios, incluido su juicio sobre sí mismo. Y en la medida en que reconocerlos los provoque una crisis, bueno, que den gracias. Están en la mejor compañía. Escuchen esto. Dios realmente los perdona, incluso 70 veces, 7 veces. Y si es difícil dejar que esta buena noticia se asimile realmente, recuerdan que no tienen que hacer este viaje solo o hacerlo con sus propias fuerzas. Dios nos ha dado una comunidad de personas como nosotros y a veces diferente a nosotros para practicar. Todos hacemos votos bautismales de arrepentirnos y regresar a nuestro Señor cuando y no si caemos en pecado. Nuestras sagradas escrituras, como compartimos entre nosotros y con toda la comunión de santos, trazan un viaje confiable desde la crisis y la pérdida hasta el gozo y la reconciliación. La buena noticia es que tenemos toda la eternidad para llegar allí. La buena noticia más costosa es que tenemos que llegar juntos. Porque no vivimos para nosotros mismos y no morimos para nosotros mismos. Si vivimos para el Señor, vivimos, escribió San Pablo. Y si morimos para el Señor, morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor, cuyo perdón no conoce límites. Amen. Happy Sunday, everyone. So this week's story continues from last week, where Jesus was talking to his disciples about forgiveness. And Peter asked Jesus a question. And Peter says, well, what if I've already forgiven someone? How much should I forgive them? What if I've already forgiven them 7 times? And Jesus replies simply, Peter, I tell you, don't forgive them just 7 times. Forgive them 77 times, or even 70 times 7 times. And, I don't think that Peter's question was all that silly. Sometimes people get on our nerves a lot, or sometimes we have conflict after conflict with people. And I also don't think that Jesus was just telling us, you need to forgive people because that's just the right thing to do.
I think what Jesus was reminding us is that God has set this wonderful example where God loves us no matter what, and God will forgive us no matter what. And if we can live in that love and live in that forgiveness, then, following that example and passing that forgiveness along is the best thing to do. And I'll see you all next week. Let us confess our faith in the words of the Apostles' Creed and in the language of our choice. I believe in God. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. The Lord be with you. And also with you. Let us pray again in the language of our heart. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against you. Save us from the time of trial and deliver us from evil. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Amen. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Govern and uphold them, now and always. De día en día te bendecimos. Alabamos tu nombre perpetuamente. Lord, keep us from all sin today. Have mercy on us, Lord, have mercy. Señor, muéstranos tu amor y tu misericordia. Porque solo en ti confiamos. In you, Lord, is our hope. And we shall never hope in vain. O God, you make us glad with the weekly remembrance of the glorious resurrection of your Son, our Lord. Give us this day such blessings through our worship of you, that the week to come may be spent in your favor through Jesus Christ our Lord. Amen. Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu Santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. I invite you now to enjoy the beautiful music of our offertory and give thanks for the blessings that you have received. And feel free to offer in our chat function whatever prayers you'd like to share with our community. If your blessings enable you to give to this community, I invite you to text to give at 408-317-1327. Your generous gifts to Trinity Cathedral allow us to continue this beautiful worship online and service to our downtown community.
Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones en esta vida, pero sobre todo por tu amor inmensurable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo. Por los medios de la gracia, la esperanza de gloria, y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades, de tal manera que, con un corazón verdaderamente agradecido, proclamemos tus alabanzas, ni solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo el Espíritu Santo sea toda honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Forgive our sins as we forgive. You taught us, Lord, to pray, but you alone can grant us grace to live the words we say. Can your pardon reach and rest the unforgiving heart that broods on wrongs and will not let old bitterness depart? In blazing light, the cross we dimly know. How small the debts and great our hearts, how great our debt to you. Lord, cleanse the depths within our souls, and bid resentment cease. Then reconciled to God and man, our lives will spread your peace. Let us bless the Lord. Thanks be to God. May Que the el God Dios of de la hope esperanza fill us with nos all colme joy de todo and gozo peace y paz in believing en nuestra through the fe, Holy Spirit. por el poder del Espíritu Amen. Santo. Amén.